Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en el que cada semana te traigo contenido, cómo no, de química. ¿Cómo sabemos que un fármaco va a funcionar? ¿Qué pruebas, test y ensayos se llevan a cabo para afirmar que una molécula, un lead, es válido para pasar a probarse en humanos en un ensayo? De eso hablaremos hoy en este episodio. Si recuerdas, la semana pasada te conté cómo, partiendo de una molécula que sabemos que es capaz de interaccionar con nuestra diana terapéutica, un hit, llegamos a otra que no solo ha incrementado su potencia de acción, sino que ha mejorado su selectividad y especificidad frente a la diana, y además cumple con una serie de requisitos básicos para poder moverse por el organismo y llegar al lugar de acción. Un lead. Porque recuerda, de nada sirve tener una buena molécula candidata si no se puede ejercer su acción sobre la diana terapéutica. Te conté que debe superar, por ejemplo, el sistema digestivo sin degradarse, ser suficientemente pequeña y lipófila como para traspasar membranas biológicas, enfrentarse a las enzimas que quieren degradarla en el torrente sanguíneo y finalmente poder llegar así a la diana terapéutica y ejercer su efecto terapéutico. Hasta aquí todo controlado. Pero repito, ¿cómo se estudia todo esto? ¿Cómo se estudia que todo esto suceda? Sobre el papel, e incluso con datos bioinformáticos, nuestra molécula cumple requisitos para no solo llegar al lugar de acción, sino ejercer un efecto terapéutico. Pero habrá que probarlo, ¿no? Porque resultará tóxica cuando lo pongas en un organismo vivo. ¿Necesitaremos quizá demasiada dosis porque la mitad o más se pierde por el camino? ¿Interaccionará durante el viaje con otras proteínas en el cuerpo? Por tanto, se inicia así una nueva fase en el desarrollo de nuestro fármaco, la última antes de comenzar a probar la molécula en humanos, los ensayos preclínicos. Pero antes, te invito a suscribirte al podcast, en tu plataforma favorita de podcasting, incluso en YouTube, si además de oírme quieres verme. Suscribirte, dar like y compartir es la principal herramienta que permite al contenido online crecer y permite que llegue a más y más gente. Y mi principal ilusión con este podcast es compartirlo contigo, pero también con más gente apasionada de la química como tú. Así que si quieres ayudarme, like y compartir. Los ensayos preclínicos se llevan a cabo con moléculas candidatas, ya moléculas casi finales que han pasado por todas las fases que hemos contado hasta ahora, los llamados lead. Para evaluar dos aspectos clave. Quédate con eso, dos aspectos clave. Eficacia y seguridad. Se llevan a cabo en modelos biológicos, obviamente diferentes al ser humano, o también algunos se pueden llevar a cabo in vitro. Es como hacer un ensayo general antes de poder comenzar a estudiar esas moléculas en humanos y tener claros algunos aspectos muy clave, como por ejemplo, ¿cuál es la mejor vía de administración de esa molécula? ¿Cuál es el límite de dosis que se puede administrar antes de que resulte tóxica? ¿En qué rango de dosis de eficacia nos moveremos? ¿O con qué frecuencia debe administrarse? Pues todo eso no se prueba primero en humanos, sino que se prueba primero en animales. Pero hay dos preguntas clave que se requiere contestar en esta fase y que engloban también las anteriores que hemos comentado y básicamente son dos, como he dicho. ¿Qué le hará la molécula al organismo cuando la introduzcamos? ¿Y qué le hará el organismo a la molécula? Lo que nuestra molécula le hará a nuestro organismo se conoce como farmacodinámica. Farmacodinámica o PD. Y evalúa sobre todo la eficacia de esta. Y lo que nuestro organismo le hará a nuestra molécula se conoce como farmacocinética. Y evalúa sobre todo la seguridad. Antes de empezar con cada una de estas preguntas, de estas
de estos estudios de farmacocinética y farmacodinámica, querría comentar los 5 principios básicos que en 1831 Marshall Hall propuso para la experimentación con animales de laboratorio. ¿Vale? Es importante dejar claras cuáles son las reglas del juego para experimentar con animales, ya que no es algo trivial y se deben cumplir una serie de requisitos para, sobre todo, tratar bien a esos animales, ¿no? Entonces, muy rápidamente, las 5 reglas que en 1831 ya se propusieron fueron: 1. Que la experimentación no debe realizarse si la observación es suficiente. Si no requieres investigar con un animal, no lo hagas. Ningún experimento con animales se debe llevar a cabo sin un objetivo claro, unas líneas bien marcadas de qué hacer con esos animales. Se tienen que publicar todos los resultados con animales para no repetir experimentos que no hayan salido bien en el futuro por otros investigadores. La 4 es que los experimentos justificados se tienen que realizar evitando el dolor al animal. O sea, si tu experimento tiene que llevarse a cabo, que el animal no sufra. Y la última es que cada experimento se tiene que realizar de una manera que los resultados sean claros y se evite la repetición innecesaria de experimentos. Bueno, hoy en día la verdad es que se mantienen con muchos matices y más precisiones o especificaciones estos principios. Igualmente, cada vez más la bioinformática tiene un papel más relevante en este mundo del descubrimiento de fármacos y hace que se evite mucho el experimento con animales, porque, como dice la primera norma, si podemos hacerlo mediante observación, o en este caso mediante técnicas bioinformáticas, no experimentemos con animales. Pero, bueno, esto es un pequeño paréntesis en esta explicación de farmacocinética, farmacodinámica, etcétera, para dar las gracias a los animales de laboratorio que de verdad ayudan a que podamos probar los fármacos en humanos con la total seguridad de que no nos va a pasar nada. Y evidentemente tiene que cumplirse una serie de normas, sobre todo éticas, para el buen trato de estos animales. Bien, vamos a empezar a contestar a las 2 preguntas clave de este podcast. La primera: ¿qué le hace el organismo a nuestro fármaco en experimentación cuando lo metemos en el cuerpo? ¿Qué estudiamos de lo que nuestro organismo le hace al fármaco? Porque eso es muy importante, no solo saber qué le hace el fármaco al organismo, sino lo contrario. Cuando introducimos una sustancia extraña en nuestro organismo, este no sabe diferenciar si es bueno o malo, no lo entiende, ¿no? Para que el organismo actúe, todo lo que entra debe ser expulsado. Ese es su modus operandi. Todo lo que entra debe ser expulsado porque es algo extraño, por lo que dispone de muchísimos filtros que las moléculas deben pasar si quieren llegar a un lugar de acción. Los obstáculos a los que debe superar o los que debe enfrentarse nuestra molécula candidata son los conocidos como ADME: administración, distribución, metabolismo y excreción. Ahora verás qué son cada uno de estos. Mira, la primera decisión que se debe tomar cuando se comienza una fase preclínica, o de las primeras, seguramente sea ¿por dónde administramos este fármaco? ¿No? Tenemos una molécula en un botecito que hemos sintetizado los químicos, pero no sabemos si es mejor insertarla o administrarla oralmente o tópicamente o lo que sea, ¿no? Sabiendo que el objetivo final es que llegue al torrente sanguíneo, o el primer objetivo clave es que llegue al torrente sanguíneo para poder distribuirse, podemos elegir, pues eso, entre oral, nasal, parenteral, rectal, intravenoso. Hay muchas vías de administración. Y dependiendo eso dependerá de cómo sea nuestra molécula, evidentemente. La vía más común y cómoda, y que todos tenemos muy por mano hoy en día, es la vía oral. No todos nos podemos tomar una pastilla, pero no todos nos podemos inyectar un fármaco a nivel intravenoso, ¿no? En casa lo más común es oral. Pero piensa que para administrarse oral, primero tiene que atravesar, o una vez te lo administras oralmente, primero debe atravesar todo el sistema digestivo y sus niveles ácidos de pH y enzimas que querrán degradarla en cada una de las etapas. Además, en los intestinos deberá traspasar diferentes membranas celulares para llegar al torrente sanguíneo. Todo esto es el proceso que pasa en nuestros nutrientes, ¿no? En nuestra comida. Pues nuestro fármaco deberá pasar por los mismos procesos y obviamente son agresivos. Es un duro camino si la molécula no está suficientemente preparada, si no la preparamos previamente. Se puede optar, por tanto, por la vía también intravenosa para llevarla directamente al torrente sanguíneo, al sistema circulatorio.
Y hay otras vías que también pueden poner a la molécula directamente en contacto con venas y capilares y traspasar esas membranas y llegar al torrente sanguíneo. Es decir, lo primero que debe enfrentarse una molécula es por la vía de administración. Es un filtro de nuestro cuerpo que lo aísla del exterior, aísla nuestro torrente sanguíneo del exterior. Una vez tenemos la molécula circulando por nuestro sistema circulatorio, puede distribuirse por todo el cuerpo, desde las zonas más internas, como los órganos mayores, que son zonas más hidrofílicas, a las zonas más externas, como la piel, que son zonas más lipófilas. Por el camino se encontrará con proteínas plasmáticas que las captarán, las engancharán, se unirán a ellas para llevárselas amablemente hacia la salida. Y solo esa fracción de moléculas que no se une a proteínas seguirá su camino. Por tanto, el proceso de distribución es un camino también en el cual nuestra molécula se ve atrapada por mecanismos del cuerpo que le quieren expulsar de él mismo, ¿no? Si sigue su camino y consigue llegar, por ejemplo, al hígado, se encontrará con una factoría, una fábrica de enzimas que su única función es metabolizar moléculas, transformar moléculas en otras. Y esas otras, el producto de metabolización de nuestra molécula, serán metabolitos mucho más solubles en agua, con el objetivo de que esa molécula siga su curso por el torrente sanguíneo justo hacia el sistema de expulsión que puede ser la orina, sin llegar a poder traspasar membranas. Porque si tú haces una molécula más hidrófila, que tenga más afilia por el agua, no traspasará membranas biológicas y no llegará a muchos más órganos. Seguirá por el torrente sanguíneo hasta llegar al sistema urinario, por ejemplo, ¿no? Ya te conté que muchas veces se piensa que para el diseño de moléculas, que no sea la molécula que tú te tomas en concreto la que tenga el efecto terapéutico, sino el metabolito de esta, es decir, el resultado de que se metabolice. Y eso a mí sí me ha impresionado, la verdad. Entonces, también se puede usar este mecanismo de defensa del cuerpo para sintetizar moléculas que su metabolito sea el activo. Pero bueno, esta etapa de metabolización no deja de ser un paso clave para que las moléculas puedan llegar al sitio de acción, ¿no? Bueno, y cuando ya solo quede, después de pasar por el tracto digestivo, ser captado por proteínas plasmáticas que la echan del cuerpo, ser metabolizada por enzimas, cuando ya solo quede una fracción de las moléculas que hemos introducido en nuestro cuerpo, incluso ahí, algunas todavía pueden ser directamente excretadas por las vías comunes, como la orina, el sudor, etcétera, etcétera. Por tanto, de todas las moléculas que hayamos metido en nuestro cuerpo con esa dosis inicial, las que superen todas esas barreras pueden seguir circulando y llegar finalmente al lugar de acción. ¿Y cómo sabemos que interaccionará solo con nuestra diana y no con otras proteínas y enzimas por el camino? Bueno, pues para eso sirven los ensayos preclínicos y estos estudios de farmacocinética que te estoy contando. Todo este proceso de ADME es lo que se estudia en la farmacocinética. Un estudio de farmacocinética, ¿vale? O PK, también verás PK, como por en inglés, Pharmacokinetics, un estudio de farmacocinética supone la administración de una cantidad de dosis fija, ¿vale? En este caso al animal, por ejemplo, al sujeto, lo que sea, y la recogida de muestras de sangre a diferentes tiempos después de la administración para la determinación de las concentraciones del compuesto y de sus metabolitos. Es decir, a nivel práctico lo que se hace es meter una dosis e ir haciendo análisis de sangre progresivos. ¿Para qué? Para ver de lo que has metido, por ejemplo, oralmente, cuánto hay en la sangre a cada tiempo, ¿vale? Y también detectar moléculas que son metabolitos de la tuya y ver cómo se metaboliza esta molécula en el organismo. De esta forma, se elabora la conocida curva dosis versus tiempo. Es una gráfica en la que, si puedes imaginarlo, si lo ves en YouTube te lo puedo poner en pantalla, los primeros minutos la concentración en sangre de tu molécula sube, ¿vale? Sube muy rápido. Imagina que sube muy rápido. Hasta llegar, evidentemente, a su pico máximo, lo que se conoce como Cmax, que es la concentración máxima. Y también tendremos ahí el Tmax, que es el tiempo que se tarda en llegar a la concentración máxima. Ahí tendremos la concentración máxima de molécula que podemos tener en nuestra sangre.
según la dosis que hayamos dado, a una dosis concreta. A partir de ahí, de ese Cmax, la curva pues empezará a decaer, porque nuestra molécula pues se está degradando por las diferentes vías que hemos comentado y irá bajando su concentración en sangre. Y esta baja más lentamente en un proceso de eliminación por parte del organismo. Esa velocidad de eliminación, la velocidad con la que cae esa curva, también es un dato muy útil para conocer cuánto tiempo pasa nuestra molécula dentro del cuerpo y por tanto puede ejercer todavía acción, ¿vale? Eso nos sirve, el global, hasta que ya se elimina completamente, nos sirve para saber cuánto dura la molécula en nuestro organismo. No el efecto, pero al menos la molécula dentro, sí. También interesa analizar, como he dicho, qué metabolitos se producen durante el paso de nuestra molécula por el cuerpo. ¿Qué productos secundarios se forman al degradarse? Puesto que quizá alguno de ellos pueda ser tóxico para el organismo y tenemos que saberlo. O al revés, quizá uno de ellos sea mejor que la molécula que hemos introducido, quién sabe. Y se puede también marcar la molécula con un isótopo radioactivo y ver por diferentes técnicas de imagen en qué zonas del organismo, en este caso del animal, hay más cantidad de molécula a cada tiempo. ¿Dónde suele quedarse retenida? ¿Por qué órganos tiene afinidad? Si tiene afinidad por algún receptor que no teníamos en cuenta, por ejemplo, si queremos que nuestra molécula actúe en el hígado, me lo invento, y vemos que se acumula mucho en los pulmones, es porque ahí hay un receptor que está interaccionando y tenemos que saberlo. Eso es importante. Es decir, ¿dónde le gusta más estar la molécula? Eso es lo que podemos saber. Otro dato muy útil. De esta forma, se puede probar en el modelo animal que se está utilizando, como por ejemplo ratones, diferentes vías de administración, ¿vale? Y hacer estas mismas curvas. Cómo cambia la curva de concentración versus tiempo con las diferentes vías de administración. Obviamente, si te lo tomas oral, el tiempo que tardarás en llegar al Cmax, ese Tmax, será mucho más largo que si lo metes directamente en sangre, porque al momento que lo metes en sangre hará un pico de concentración y bueno, podemos ir jugando con esas vías de administración para lograr, bueno, saber cuál es la vía mejor para nuestro fármaco, evidentemente, porque no todos los fármacos se pueden tomar oral o no todos se pueden tomar intravenosos y estudiar primero la mejor vía de administración y la información respecto a esta vía y la concentración y la dosis, etcétera, es muy importante. Y esos son los estudios de farmacocinética. Saber que una vez has introducido el fármaco en el organismo, ¿qué le pasa? ¿Cómo se mueve? ¿En qué se transforma? ¿Dónde va? ¿Dónde se queda? Y finalmente, ¿cuánto queda a un tiempo determinado? Venga, con los estudios de farmacocinética ya hemos conocido, ya hemos estudiado qué le hace nuestro organismo a nuestra molécula. Perfecto, ya tenemos varios datos, ya tenemos muchos datos clave que nos ayudarán a entender mejor cómo se comporta esta molécula. Ahora, con los estudios de farmacodinámica, o PD, nos interesa conocer qué le hace exactamente nuestra molécula a nuestro organismo. Evaluar su seguridad, su posible toxicidad y, por supuesto, también parte de su eficacia. Porque sabemos que nuestra molécula interacciona muy bien con nuestra diana terapéutica. Lo tenemos clarísimo, pero aislada. En un entorno aislado. ¿Qué le puede hacer nuestra molécula más a nuestro organismo entero? ¿Con qué va a interaccionar? Si hemos visto en los estudios de farmacocinética que se retiene mucho en los pulmones, ¿por qué? ¿Qué hay ahí en los pulmones? ¿Qué efectos puede tener que se acumule allí? Todo eso se estudia con los ensayos de farmacodinámica. En los ensayos de farmacocinética también hemos ido pudiendo ver de refilón si algún efecto tóxico se ha ido produciendo en nuestros animales, porque obviamente le hemos administrado el fármaco. No solo hemos mirado cómo cambia el fármaco en el cuerpo, sino que se ha podido ver ya algún efecto tóxico que nos interese para estos estudios de farmacodinámica, ¿no? Por lo que seguidamente se puede hacer un ensayo análogo al que hemos hecho antes de la curva dosis-tiempo, cómo cambia la dosis, cómo cambia la concentración con el tiempo, para ahora hacer una efecto-tiempo, ¿vale? Es ver cómo cambia el efecto terapéutico con el tiempo. Una vez definida la mejor ruta, lo que se hace es administrar dosis cambiantes del fármaco, ¿vale? Antes tenemos una información sobre a una dosis concreta cómo evoluciona la concentración de fármaco con el tiempo. Ahora vamos a ir administrando dosis cambiantes del fármaco a nuestro modelo. Normalmente ascendentes, ¿vale? De más pequeña a más alta. Para observar uno de los parámetros más importantes que queremos tener claro al principio de estos ensayos. El NOAEL. Es el Non-Observed Adverse Effect Level.
o la dosis máxima a la que no hay efectos tóxicos. Ese es el límite superior de dosis que se puede administrar. Obviamente a ese organismo, al roedor o cualquier otro modelo animal. Pero hay cálculos para para que este número sea extrapolado a humanos. Y ese será el número, la máxima dosis que podremos dar. A partir de esa dosis sabemos que la molécula ya es tóxica, ¿vale? Ya tenemos claro cuándo va a ser tóxica. También con esta curva, imagínate la misma curva que antes, de concentración versus tiempo, ahora tenemos curvas de efecto terapéutico frente al tiempo. Eso se puede calcular, se puede ver se puede establecer un parámetro de efectividad, de eficacia de la molécula y cómo va cambiando durante el tiempo. ¿Eso qué nos permite? Pues evaluar globalmente la eficacia de nuestro fármaco en el cuerpo, teniendo factores como por ejemplo el EC50, que es la Effective Concentration 50, la dosis efectiva, que actúa en el 50% de la población. Es decir, qué concentración hace que el 50% de la población de estudio tenga una eficacia buena. O la LD50, que es la Lethal Dose 50. Es la dosis a la que la mitad de la población muere. También obtendremos el tiempo, los segundos, minutos, lo que sea, al que se obtiene el máximo efecto terapéutico de nuestra molécula a cada dosis, que no tiene por qué coincidir con el Tmax que hemos comentado antes de la dosis, no tiene por qué, ya que el efecto puede llegar antes o puede llegar después. Supongo que llegará después de conseguirse el pico máximo de concentración. Igualmente conoceremos también el tiempo en el que se prolonga el efecto terapéutico, cuánto tiempo nos dura ese efecto, ¿no? Y también cuánto tiempo tarda en desaparecer. Por tanto, iremos probando diferentes dosis para conocer todos estos parámetros, diferentes dosis ascendentes hasta encontrar la dosis tóxica, encontrar la dosis óptima, encontrar la dosis a la que el tiempo de efecto es máximo, en fin, pruebas. Todo ello para conseguir finalmente un rango de dosis en la que veamos que se produce un efecto terapéutico adecuado. Un rango. Aún no tenemos un número, sino que tenemos un rango. Pero ese rango nunca puede sobrepasar la dosis que sabemos que resulta en un efecto terapéutico no tóxico, obviamente. Todo esto también servirá para evaluar la potencia del fármaco, ¿vale? Un fármaco no basta con que sea eficaz, no basta con que produzca un efecto terapéutico a una dosis, sino que debe ser potente. La potencia es el efecto producido a una dosis determinada. Un fármaco potente, un fármaco considerado potente, es aquel cuyo efecto se produce a dosis muy bajas. Un fármaco puede ser muy eficaz. Quitarte el dolor de cabeza de una forma muy eficaz. Pero si para ello tienes que introducir una gran cantidad de dosis, quizá no es adecuado. Será potente aquel fármaco que con menor cantidad de dosis te quite el dolor de cabeza. A menor dosis y mayor efecto, mejor fármaco. Pero no olvides que estamos trabajando con animales. Y la eficacia en este caso es algo engañosa, ¿vale? Lo que es la eficacia del fármaco es engañosa porque el organismo no es el mismo y, bueno, solo son ensayos preclínicos por ahora. Los animales piensa que podemos modificarlos genéticamente para que tengan unas características concretas y nos interesa evaluar esos efectos concretos. En humanos es distinto y cada persona es distinta y debemos tener en cuenta que el organismo de una persona es igual entre todos, pero a la vez diferente. Por tanto, digamos que los animales de laboratorio están muy orientados a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Pero cuando pasamos a humanos, quizá encontramos preguntas nuevas, ¿no? Por tanto, la eficacia en estos ensayos es relativa. Hay que conocer 4 parámetros básicos: las dosis, los tiempos, a qué dosis produce qué efecto, cuánto tiempo dura la dosis en el organismo. Todo eso sí son números buenos. Pero tampoco podemos aún decir que ese fármaco funciona, aunque funcione en animales, ¿vale? Lo que sí interesa de verdad estudiar en estos ensayos, y sí es algo que, bueno, quizá es más extrapolable o quizá tumba o es más determinante en estos ensayos, es la seguridad. Si un fármaco es eficaz pero no es seguro en animales, se descarta. Pero si es seguro y no es muy eficaz, quizá pueda pasar a la siguiente fase, ¿me explico? Entonces lo que queremos comprobar básicamente y en muy gran detalle es la toxicidad, que forma parte obviamente de la farmacodinámica, ¿no? De qué hace la molécula a nuestro organismo.
Vamos a hacer una pequeña clasificación de los estudios toxicológicos que se suelen hacer en estos ensayos, los tipos y qué queremos investigar. Mira, por ejemplo, al principio se puede hacer un estudio toxicológico general, ¿vale? Que es consiste en demostrar cualquier tipo de efecto tóxico que afecte morfológica o funcionalmente a uno o más órganos del sistema del individuo, ¿vale? O del sujeto, en este caso de estudio. Se pretende ver primero la toxicidad a dosis única, es decir, una sola dosis si tiene algún efecto tóxico. Y por supuesto después, toxicidad a dosis repetida, que es lo más común, que es dar un fármaco varias veces, ¿no? Una dosificación a diferentes tiempos. Para que sea lo más predictiva posible de los efectos que va a tener después en los humanos, se replica en la medida de lo posible la pauta de administración propuesta en humanos, maximizando así la exposición a periodos de tiempo prolongados. Es decir, en estos ensayos preclínicos se debe intentar encontrar una ruta, unos tiempos y una dosis óptimas y luego esas experimentarlas varias veces para ver si va a dar un efecto tóxico, ¿vale? Me explico, es decir, cuando tú encuentras por fin una dosis óptima, una ruta de administración óptima y una frecuencia para maximizar ese efecto en el tiempo, esa es la que tienes que estudiar bien para ver si la toxicidad a dosis repetidas se da o no. También se pretende evaluar la genotoxicidad, que es los efectos del medicamento sobre el material genético, los genes, cromosomas, etc. No existe un único ensayo que permita determinar el potencial genotóxico de los fármacos en desarrollo, sino que se puede determinar mediante muchas formas e incluso se puede determinar in vitro, ¿vale? Quizás no importa atacar o dañar a animales in vivo, sino que se puede hacer in vitro. Pero ver, por supuesto, la capacidad de nuestro fármaco no solo de afectar a órganos, sino de afectar a genes, evidentemente, es muy importante. También la toxicología de reproducción y desarrollo es clave. Estos consisten en el estudio de los efectos del medicamento sobre la capacidad reproductiva de los progenitores y también sobre los efectos a la descendencia, ¿no? Por supuesto, algo importantísimo es evaluar el potencial carcinógeno de nuestra molécula. Es evaluar la capacidad de un medicamento en inducir o aumentar la probabilidad de que aparezcan tumores cuando es administrado a lo largo de toda la vida de ese sujeto animal, ¿no? Son estudios que se pueden realizar incluso, pueden tardar incluso 2 años en realizarse para ver efectos a muy largo plazo y deben realizarse para dar soporte a la fase final de registro en la que la mayoría de casos estos fármacos se tumban, ¿vale? Es decir, todo te ha funcionado, todo te ha ido perfecto hasta que 2 años después o 1 año después ves que hay una probabilidad de aumentar la aparición de tumores en el organismo, con lo cual ese fármaco ahí se tumba. Así que imagínate lo importante que es este ensayo, ¿no? No menos importante es estudiar la tolerancia local del fármaco. Es evaluar el efecto tóxico en el sitio propio de administración. Y la prueba de tolerancia tiene como objetivo evaluar el daño local provocado por la administración del medicamento, ¿vale? Diferenciando entre daño que puede ser, por el pinchazo, ¿no? Simplemente, a que te cause un poquito de fiebre o malestar, etcétera, etcétera. Es decir, no solo tiene que funcionar el fármaco cuando está en el organismo, sino la propia vía de administración tiene que ser también cómoda y segura para el individuo. Y otra de las efectos tóxicos que se buscan es la inmunotoxicología, es la evaluación de la capacidad del medicamento para inducir efectos tóxicos sobre el sistema inmunitario, ¿vale? Eso también es muy importante y es también clave. Todos estos ensayos que he dicho, tienen que pasarse. No basta con conocer el fármaco, cómo interacciona con tu organismo, cómo interacciona el organismo con tu fármaco, saber todos los números posibles para que pueda después pasar a humanos, dosis, vía de administración, Cmax, Tmax, curvas que he dicho, en fin, no basta con todo eso. Tiene que ser seguro. Si cualquier tipo de toxicidad se atisba, se tumba el ensayo y todo eso que hemos contado hasta hoy se pierde, ¿vale? Porque no puede ser que el fármaco tenga algún tipo de toxicidad. No podemos empezar ensayos con humanos sabiendo que el fármaco es inmunotóxico o canceroso o que afecta o puede afectar a embriones. En fin, eso no se tolera. Por tanto, quédate con eso, quédate con que cualquier fármaco que tengamos hoy en día comercializado es 100% seguro. Bueno,
vamos a dejarlo en un 95% seguro. Luego hay sorpresas que no se ven hasta años más tarde, ¿vale? Eso no se puede evitar, pero es muy, muy seguro. Una vez todos estos ensayos se han llevado a cabo, ya sea en animales o in vitro, si se puede, siempre si se puede, una vez se ha estudiado la PK, la PDE, tenemos conocimiento de aquellos parámetros que de verdad nos van a ayudar en ensayos con humanos, parámetros sobre cuánto tiempo dura la molécula en nuestro cuerpo, parámetros sobre cuánto tiempo dura el efecto de la molécula, qué rango de dosis son eficaces y a partir de cuál el efecto ya es tóxico, la mejor vía de administración, si existe algún efecto tóxico en alguna zona, ¿no? De algún tipo. Así que, ¿por qué zonas se acumula más la molécula? ¿Cómo se comporta? Todo eso nos permite a los científicos empezar a elaborar un protocolo de actuación, un protocolo para actuar en humanos, un ensayo clínico, ¿vale? Ahora ya podemos hablar de ensayo clínico, por fin. Cuando nuestra molécula está súper caracterizada, ha pasado todos los test, podemos empezar a hablar de humanos, ¿vale? Eso ya es cuando una molécula pasa a ensayo clínico, es una fiesta, de verdad es una recompensa tremenda para el equipo científico. Se puede empezar a elaborar un programa de dosificación en pacientes, ¿no? Es decir, sabiendo qué rangos nos movemos, con qué frecuencia se ha ido administrando en los animales, vamos a especificar cómo vamos a estudiar este fármaco en humanos, ¿vale? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué pruebas vamos a hacer? ¿Cada cuánto se lo vamos a dar? ¿Y qué tests le vamos a hacer pasar para ver que está funcionando todo, ¿no? Bueno, eso sí que es otro mundo. Es decir, lo que te he contado ahora en varios episodios es un mundo y los ensayos clínicos en humanos es otro mundo igual de enorme que vamos a ver en próximos episodios. Pero bueno, hoy quería contarte ensayos preclínicos, qué test previos en animales nos ayudan a conocer muchísimo mejor nuestra molécula en acción sobre un organismo vivo y ya está. Ya la tenemos. Ahora imagina que ya tenemos nuestro ensayo preclínico aprobado y sabemos todo. Así que en el próximo episodio empezaremos, no sé si lo haré en uno o en varios, pero empezaremos a hablar de la fase clínica, ensayos clínicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Me he dejado muchas cosas en el tintero, de verdad te lo digo, me las he dejado. No he sido muy riguroso y te lo he contado todo muy por encima, para que tengas una idea general de en qué consisten los ensayos preclínicos, ¿no? Piensa que hablamos de ensayos muy, pero que muy complejos, que duran meses o años, ya que el conocimiento absoluto de la molécula y su interacción con organismos vivos es crucial para conseguir la aprobación por parte de las agencias reguladoras. Si no, no puedes empezar a ensayar en humanos. Pero que muy pocas moléculas llegan a ensayos preclínicos, llegan de ensayos preclínicos a ensayos clínicos. No sé, estaríamos hablando de a lo mejor de una de cada 50. Un 2%, un triste 2%, ¿no? Tengo ante mí un dibujo en forma de embudo, ¿vale? Imagínatelo, si no te lo pondré en pantalla si lo ves a través de YouTube, en el cual, imagina que en la primera fase empezamos ya hace unos cuantos episodios, la primera fase de descubrimiento de fármacos, podemos tener unos 10.000 compuestos HIT, que nuestra molécula, 10.000 compuestos HIT que de verdad sirven para interaccionar con nuestra dinámica terapéutica. Cuando hacemos el cribado para encontrar esos lead que ya cumplen una serie de requisitos a nivel de organismo para interaccionar para moverse por el organismo, etcétera, podemos haber recortado hasta 250, de 10.000 a 250. Cuando empezamos a ensayar con animales, de 250 se pueden quedar solo 5 candidatos que han pasado de ensayos preclínicos. Lo que te he contado hoy, a lo mejor 250, 5. Y la siguiente fase, que ya es ensayo clínico, quizás de estas 5 moléculas que se estudian para la enfermedad que queremos erradicar, quizá una pueda llegar al mercado y ser útil. De 10.000 HIT, 250 lead, 5 que llegan a fase clínica, ensayo clínico, una molécula. Una de 10.000. Los números son escandalosos, se invierte una cantidad de dinero brutal porque son ensayos muy complicados. En fin, no te entretengo más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, sígueme en redes sociales, Huele a Química, dale like a este podcast, suscríbete, por favor, dame apoyo si quieres que siga haciendo contenido de este tipo, porque ya te he dicho que compartir y dar like es clave hoy en día en la red, y ya, a lo mejor no la semana que viene, pero dentro de unas cuantas semanas seguiremos
con los ensayos clínicos. Hasta la semana que viene con otro episodio de otra temática. Chao, chao.